Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro ciclo que, como yo les he comentado en otras ocasiones, lo hemos venido preparando desde el 2007. De tal manera que pues la culminación son estas conferencias en este periodo sobre revolución y el próximo semestre sobre independencia. Entonces, bueno, para darles el espacio, por cierto que vamos a iniciar el ciclo de independencia con un personaje muy desconocido que se encuentra recordado en la columna de la independencia, que es Guillén de Lampart. Quizá para muchos conocidos, para otros no, pero bueno, en fin, vamos a celebrar estas festividades pues con estas conferencias y invitando a los especialistas en el tema, y en esta ocasión, tratándose de Carranza, pues quién mejor que Josefina Moguel, que como ella dice, le ha dedicado su vida entera al personaje, porque aquí se encuentra el archivo de Venustiano Carranza, aunque luego se le cambió de nombre, pero en realidad aquí está, y es uno de los archivos más importantes del Centro de Estudios y uno de los más consultados también. Entonces, bueno, pues lo que tratamos de hacer es mostrar también lo que nosotros tenemos aquí en nuestras colecciones, que están abiertas a todo público para la investigación o para la curiosidad, y próximamente lo vamos a tener en internet. Vamos a subir los archivos del Centro de Estudios para que quien quiera los consulte desde su casa. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Josefina Moguel y le agradecemos mucho que nos muestre pues ese personaje que yo pienso que más que nada nos buscan los personajes, más que buscarlos nosotros. ¿Por qué razón? Quién sabe. Pero ¿por qué se dedica uno, un investigador, a una cosa y otro a otro? Pues son misterios, ¿verdad? Es la sensibilidad de cada quien, y es la forma de abordarlos a través de los estudios, la investigación o la curiosidad personal también. Bueno, pues bienvenidos y les damos la palabra a Josefina Moguel. Muchas gracias, Josefina. No, al contrario. Gracias, doctor. Gracias al doctor Ramos por la oportunidad que nos brinda a Carranza y a mí. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes esta mañana. También quiero agradecer a Roberto que me puso el programa justamente para que podamos trabajar algunas de las imágenes que hemos escogido y que nos proporcionó Yanium, que está haciendo justamente, como decía el doctor Ramos, la digitalización del archivo. Pues muchas gracias por su asistencia. También me gustaría hacer una mención especial, si me permiten. Agradezco la asistencia del nieto de Venustiano Carranza, el ingeniero Venustiano Carranza, aquí presente, si es tan amable. Bueno, el doctor Ramos bien decía que yo he trabajado el archivo de Carranza. Se ha dado una circunstancia. He trabajado este archivo, pues años de juventud y belleza, aquí metidos. Y la cuestión es de que tenemos que explicar por qué llegó aquí el archivo, de dónde provino. Resulta que el general Juan Barragán Rodríguez era el poseedor del archivo más completo militarmente hablando sobre el Barón de Cuatro Ciénegas, al que él sirvió de forma sobresaliente y fue un gran eficaz colaborador y muy leal. Eso habrá que reconocérselo a Juan Barragán. Él nació el 30 de agosto de 1890 en San Luis Potosí y se incorporó con la lealtad a toda prueba a Carranza. Él lo vio la primera vez en la Estación Colonia en 1912 y Carranza le pareció un señor de aspecto respetable. Eso fue lo que dijo de Carranza. La figura de él la veremos posteriormente.
el versito que está mencionado, ya nos vamos, si quieren repetirlo, ya nos vamos a batir sin tener otra esperanza más que vencer o morir por Venustiano Carranza. Ese versito se cantaba a don Venustiano justamente porque, aunque ustedes no lo crean, era un personaje muy importante, muy recurrido. No era de ninguna manera un caudillo popular como podrían haberlo sido Villa o Zapata, aunque a ellos les rodea un mito alrededor, pero no era necesario porque en este caso nos vamos a enfrentar a un personaje que es un hombre político. Resulta que este archivo fue en Aljibes cuando se supone que en uno de los furgones estalló un incendio y fue Juan Barragán el que rumoró que en este incendio estaba el archivo y se había perdido. No fue así, solo lo utilizó como un rumor justamente, y entonces fue que él decidió resguardar, rescatar y conservar este archivo militar de Carranza. ¿Y qué sucedió? Desde luego ya sabemos que lo acompañó hasta Tlaxcalantongo, estuvo con él, fue uno de los leales de Carranza, y Juan Barragán regresó a la Ciudad de México y decidió resguardar el archivo en casa de su madre, y ahí lo dejó. Pero a su exilio se fue a La Habana y decidió guardar este archivo en la Embajada de Cuba por 4 años. Y según refiere Barragán, andaban locos buscándolo y no lo encontraron, obviamente. Al pasar de los años, él los guardó en cajas de cartón, en archiveros, en anaqueles, en legajos que él mismo clasificó, pero antes de ello lo salvó. Este archivo, por azares del destino, que conservado por Barragán, él antes de entregárselo a descendientes de los Aguilar, de Cándido Aguilar, lo ofreció al Archivo General de la Nación para que pudiera ser resguardado ahí. No fue así porque la condición que él tenía para que se resguardara ese archivo era justamente el que le publicaran su tercer libro sobre la historia del ejército constitucionalista. En venganza de que no se lo publicaron, simplemente no lo entregó al Archivo General de la Nación y, como insisto, fue a dar a manos de los Aguilar. Ellos, a su vez, lo entregaron para venta al señor Jorge de Negri, y el señor Jorge de Negri lo vendió al Centro de Estudios de Historia de México, CONUMEX, el 14 de junio de 1966. A partir de ahí, el archivo pertenece a Servicios CONUMEX S.A.D.C.B. en ese tiempo y ahora al Grupo Carso. Pero el señor de Negri también partió parte de una sección y fueron telegramas de 1915 y 16 y los entregó al INA. Hay algunos telegramas de ese archivo de Carranza en el INA. Y tengo mi ligera sospecha de que también una parte del archivo de la correspondencia de Aguilar lo tienen los Aguilar. Es decir, que el archivo de Carranza, como muchos otros archivos, no son lo completo que uno quisiera que fueran. Sin embargo, hasta donde sabemos, este es el archivo más grande de Carranza en el país. Y es importante señalarlo porque el Archivo General de la Nación no tiene archivo de Carranza. Me gusta mencionarlo porque así sucedió en tiempo de Miguel de la Madrid. Él expidió un último oficio en el que intentó llevarse el archivo de Carranza para el Archivo General de la Nación. Consultando con jurídico de la empresa, se mencionó que pues, CONUMEX no estaba en mala disposición de no entregar el archivo, porque finalmente este es un archivo de la Nación y está abierto a consulta de los investigadores. Entonces, yo hice hincapié en un pequeño detalle.
porque en el oficio de Miguel de la Madrid estaba muy claro mencionar que el archivo era del presidente Carranza, y resulta que este es el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista. Ese detalle hizo que el archivo se quedara aquí. En efecto, este es el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, que aunque el primer jefe haya tenido funciones presidenciales, no es lo mismo que ser el presidente Carranza. Así que este archivo se conoce como el del primer jefe. Resulta que en enero de 1976, Condumex se otorgó 2 becas, y una de ellas fue para mí y otra para Lourdes Martínez Telles, que fuimos encargadas por el señor Juan Luis Mutiozábal para llevar a cabo la elaboración de la guía e índices del archivo del primer jefe. Posteriormente se unió a nosotros Josefina MacGregor, y las 3 fuimos recomendadas por el maestro Eduardo Blanquel. Por el maestro Eduardo Blanquel se comenzaron a realizar las guías e índices documentales de los archivos, que son los resúmenes de cada uno de los documentos y sus posteriores índices onomástico, geográfico y temático. La guía documental finalmente quedó en mis manos, por eso es que yo aparezco como autora de dicha guía. En él hay 8 secciones de archivo en donde se encuentran justamente sus manuscritos, que son más de 17.417 legajos en 152 carpetas. En otra sección son las hojas de servicios, en otra son la correspondencia de Roque Estrada, los copiadores y telegramas, y por supuesto las actas del Congreso de Coahuila y la muerte de Jesús Carranza. En todas estas secciones tenemos el archivo más completo que hay sobre el Ejército Constitucionalista. Yo he hecho justamente una selección para que ustedes puedan apreciar algunos de los documentos que hemos resguardado en el archivo. Es una selección subjetiva, desde luego, pero que se fundamenta justamente para que podamos comprender la gran figura que fue Venustiano Carranza. Entonces, pasaremos, conforme a las imágenes, intentaré hacer una referencia. Bueno, aquí lo tienen ustedes. Este es un personaje especial, porque, como lo dijo Juan Barragán, es un señor de aspecto respetable. Ya quisieran muchos políticos de ahora que nosotros considerábamos que fueran respetables. Este gran personaje es un político en toda la línea. Lo avala su presencia regional desde que fue juez municipal, presidente municipal, diputado local, senador, aunque lo acusen de haber sido reyista y porfirista, senador porfiriano. Son términos solo despectivos, que en realidad no muestran la realidad del personaje como tal. Fue gobernador interino y gobernador del estado. Todo esto que menciono en pocas líneas, porque desgraciadamente no podemos hablar de todo lo que quisiéramos. Esta historia, que se conoce poco de Carranza antes de 13, es la que fundamenta su gran personalidad política. ¿Por qué? Porque ahí él entiende y comprende la necesidad que tiene de un proyecto de nación para el país. Lo grande que él logra en la cuestión regional lo va a hacer nacional, y eso no es tan sencillo. Esa política que él fundamenta nos va a dar las bases de todo un gobierno estable. El mismo Carranza se representa como primer jefe. El primer jefe es Agustín de Iturbide. Él se decía el primer jefe del ejército trigarante, y Venustiano Carranza se dice el primer jefe del ejército constitucionalista. Su uniforme, aunque parezca militar, no lo es más bien una casaca de civil, aun cuando los botones sean del águila.
el águila constitucionalista, que ya veremos que es uno de los grandes símbolos de Carranza. Y bueno, su figura es recia, es un hombre que tiene gran estatura, tiene un carácter difícil de tratar, como dijimos, era un hombre respetable, y tiene la ventaja de ser un hombre más grande que los jóvenes revolucionarios. Los jóvenes revolucionarios le temían y le guardaban respeto, insisto. Y además, sobre todo, empieza él como político sin ser un mentiroso, como los políticos actuales lo son. Este es uno de los documentos importantes del archivo, que son las actas del Congreso de Coahuila. Si ustedes lo notan, en la parte de abajo menciona que es la sesión del 19 de febrero de 1913. Aquí se desconoce a Victoriano Huerta, que acaba de enviarle un telegrama a Carranza diciendo que el Senado de la República le otorga justamente el nombramiento de presidente de la República. Aquí Venustiano Carranza lo deja muy claro y él dice que el Senado no está autorizado ni tiene facultad para nombrar a un presidente de la República. Por lo tanto, desconoce esa autoridad y Carranza induce a que la 22 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza haga justamente el desconocimiento de Victoriano Huerta y, ojo, eso es muy importante, ya le está dando facultad al gobernador del estado, que es Carranza, para que tenga poder de organizar un ejército a sus fuerzas regulares de Coahuila. Esto es importantísimo porque aquí ya está planeando justamente Carranza, aunque no se visualice de la manera en que es, pero les voy a dar las conclusiones desde aquí. Ya Carranza, y luego lo reafirma en el plan de Guadalupe, la destitución del Ejército Federal. Comienza con las fuerzas irregulares de Coahuila, que son las que le sirven a él porque son leales. Es muy simple, hay una correspondencia interesante en otro archivo que es el de Guillermo Nuño Navarrete, en la que Carranza y Madero están intercambiando puntos de vista. Madero, a pesar de ser el presidente, insiste en que esas fuerzas regulares del estado de Coahuila sean sujetas a la federación, y entonces Carranza pierde un poder local y regional que tenía gran fuerza, porque esas fuerzas le son leales a Carranza, no a Madero. Carranza mismo se lo dice, las fuerzas son leales a mí, me quieren a mí, entonces no las voy a disolver porque usted dice, no las licencia. Se queda con ellas y con ellas se inicia el movimiento constitucionalista armado y con ellas triunfa. Y es aquí, a partir de las actas del Congreso de Coahuila, cuando ya empieza él a hacerse fuerte, porque esas armas, ese ejército pequeño que tiene es el que le va a dar el poder que va a ir adquiriendo para destituir a Huerta. Aquí lo tenemos, siempre van a ver, o la mayoría de las veces, a Carranza siempre serio, difícilmente podemos encontrar fotografías en las que sonría. Él mismo se cinceló, se hizo como una escultura, como una efigie que siempre aparentemente es igual. Podríamos casi mencionar que a Carranza lo ven siempre como siempre ha sido. Exagerando mi punto de vista, podríamos decir que a lo mejor aquí puede ser el niño Carranza y así siempre estuvo. No hay fotografías que nos muestren a un Carranza diferente de cómo está. Esta es una de las fotografías más bellas, no pertenece al archivo de Carranza necesariamente, pero la quise sacar del archivo de Sánchez Azcona para que lo vieran ustedes. Esta es justamente la pose que tiene con Alfredo Breceda a una hora después de haber firmado el plan de Guadalupe en la hacienda de Guadalupe. Este plan de Guadalupe es algo muy importante
porque se desconoce en el punto número 1 a Victoriano Huerta, se desconocen a los poderes legislativo y judicial que hayan apoyado a Huerta y a todos los gobiernos y gobernadores de los estados que hayan apoyado a Huerta. Es Carranza el primer gobernador cuyas voces desde Coahuila se oyen estremecer a todo el país. Y en el cuarto punto, él es nombrado ya como primer jefe ¿de qué? Del ejército constitucionalista. Entonces, él está aquí dando una autoridad al ejército que lo va a apoyar para derrocar justamente a Huerta, como he dicho. Y en el 5, él es el presidente, se habla de que él va a convocar a elecciones, él sigue siendo el presidente interino, y lo mismo en aquellos gobiernos de estados o de gobernadores que hayan reconocido a Huerta, y él asume esos poderes porque él es el presidente encargado del poder ejecutivo. Eso es muy importante. En este plan de Guadalupe igual, pues evidentemente está asumiendo más poder Carranza, pero es un poder legal, constitucional, porque ese orden que existía aparentemente de un gobierno legítimo que fue el de Madero, había sido roto justamente por Victoriano Huerta, y empieza a enmarcarse otro tipo de historia. Carranza crea la historia, y como la empieza a crear, empieza a utilizar a alguien que él admira y respeta, que es justamente Benito Juárez, y utiliza su ley del 25 de enero de 1862, vean qué documento tan extraordinario, en el que evidentemente saca de la historia a Huerta y a los huertistas por traidores. Esta misma ley la va a utilizar Carranza para decir que Villa y los villistas son unos traidores. Entonces, esta ley sigue siendo vigente. Y todos los que son reaccionarios. Con esta ley, Venustiano Carranza tiene facultades para ordenar, fusilar y castigar a los que destruyan las vías de comunicación, ferrocarriles, a los zapatistas, a los villistas. Me gustaría hacer mención de un documento que es extraordinario, pero bueno, es un poco, no lo quise traer, pero sí lo menciono porque viene a cuento de esta ley tan importante para que vean qué trascendencia fue el tener una ley para… El chiste no es que se hayan hecho leyes, sino el que haya acción para cumplirlas. En el punto de Carranza, Carranza no solo tenía una ideología especial sobre un movimiento constitucional, sino que él llevaba a cabo la acción de las leyes. En uno de los casos graves, algunas de estas mujeres que apoyaron a Carranza, que fueron enfermeras, fueron agarradas por los zapatistas en el Ajusco y martirizadas, lastimadas de las piernas, y finalmente el documento hace mención de que a algunas de ellas les cortaron las piernas y se las colgaron sobre los cuellos. ¿Por qué entonces no aceptar este tipo de leyes para ese tipo de bandoleros o bandidos? Solo porque estas mujeres eran carrancistas, por ejemplo, ¿no? Aquí también empezamos con otro documento importante del archivo de Carranza, de hojas de servicios. Es de Miguel Rodríguez de San Miguel, es solo la carátula, pero se pueden dar cuenta al principio del documento de algo extraordinario. Carranza empieza a ser el personaje que forma parte de símbolos nacionales y los utiliza porque algunos de los maderistas que quedaron al garete no sabían a dónde ir, obviamente no iban a ser huertistas. Entonces ellos confunden que Carranza los va a arropar en el constitucionalismo como si fuera una continuación del maderismo. Algunos se equivocaron evidentemente. Federico González Garza pensó que le ofrece sus servicios y Carranza nunca lo acepta. Federico queda obligado a ser villista, y en este caso, este personaje es que en la fotografía Daguerre recoge
la bandera que suponemos fue de la Marcha de la Lealtad, y esa bandera de Madero, la que él llevaba, la resguarda, y posteriormente es el señor Rodríguez San Miguel quien la entrega a Carranza. Carranza se queda literalmente con la bandera de Madero. Para que vean que también, aunque es difícil tener correspondencia, nos ha dicho el ingeniero Carranza que hay correspondencia familiar que nosotros desconocemos, pero que afortunadamente supongo se va a dar a conocer. Esta es la primera esposa de Carranza, y vean ustedes el telegrama que nos muestra la preocupación que se tiene pues de Carranza, de sus dos hijas, Julia y Virginia, y lo que le escriben a él, que reciba su felicitación, porque evidentemente ya para esta fecha Carranza ya está triunfando sobre Huerta. Los símbolos que yo mencionaba son el águila. Carranza, no olviden, venía de Cuatro Ciénegas, del norte de Coahuila, del desierto. Carranza era un gran cazador y sabía perfectamente, conocía, porque aparte de la historia de México que le fascinaba, sabía bien la flora y fauna de nuestro país, especialmente del norte del país. Entonces, se obsesiona por las águilas, que son el símbolo patrio por excelencia de nuestra bandera, y empieza a obligar a que se utilicen en todos y cada una de las secretarías de Estado. Aquí vean ustedes la magnificencia del águila. Carranza toma el águila desde los orígenes de la independencia de México, por eso tiene las alas extendidas. Pueden ver la diferencia de las águilas mismas, porque a Carranza le gustaba que variaran. Aquí la diferencia es el gorro frigio, que es el gorro de la libertad francesa, por supuesto, y hay un poco más de nacionalismo en ella, y está parada igual sobre un nopal con la serpiente, etcétera. Esta es la mejor águila de Carranza. Esta águila está parada sobre una garra, y aquí habla ya de la República Mexicana, etcétera. Pero hay un detalle curioso, porque si ustedes notan, bueno, solamente gente que sabe de animales puede detonarlo, porque se supone que las víboras, cuando muerden, no pueden sacar la lengua. Y en estas águilas estamos viendo algo que va contra la naturaleza, porque está abriendo la víbora y muestra su lengua. Carranza sujeta a un concurso de dibujo y hace un decreto en 1916 justamente del uso del escudo oficial del águila. Y es hasta 1918, vean, todavía siguen con lo del gorro frigio. Es cuando es importante hacer notar que a través de este último escudo es cuando Carranza ya voltea el águila de perfil y lo hace el escudo nacional. Poca modificación sufrió este escudo hasta Abelardo Rodríguez, pero el escudo nacional que tiene el águila de perfil se debe a Venustiano Carranza. Le arrebata el águila evidentemente a Huerta. Este documento pertenece a los copiadores de Venustiano Carranza y justamente hace mención de un telegrama que está enviando un oficio Francisco Villa. Francisco Villa menciona la huida que están teniendo los miembros del Ejército Federal. Y resulta que aquí tenemos justamente la consecución de Venustiano Carranza llevando a cabo un ejército distinto y diferente.
¿Qué sucede con ello? El Ejército Federal de Velasco, seguramente la doctora Franco ya les habrá explicado el problema que se tiene. Aquí hay muchísimas peleas que tuvieron los federales y que no se fueron reconocidas. Es aquí la derrota que tienen los federales en San Pedro, pero estos federales son los que se vienen a la Ciudad de México para pelear contra lo que quedó del ejército revolucionario y enfrentar justamente la disolución del ejército. En este sentido, Venustiano Carranza logra no solo de fundamentar las bases de su gobierno legítimo a través de un éxito político y militar, por supuesto. Él hace un ejercicio de poder que sujeta a las fuerzas militares, y estas fuerzas militares de origen fueron las fuerzas irregulares de Coahuila, las fuerzas norteñas que derrotaron a los federales. Es decir, institucionaliza Venustiano Carranza el Ejército Nacional a partir de que él toma la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914. Lo organiza y tiene una pujanza y sentimiento patriótico este ejército, ya tiene privilegios de poder, organización y obligaciones y compromisos con la sociedad mexicana y civil en defensa de la patria. Pero este ejército, Carranza ahí ya no lo pudo controlar, también incluyó a las fuerzas irregulares que no fueron tomadas en cuenta en los tratados de Teoloyucan, a los amnistiados, a los que levantaron de leva también, y a los que simplemente no sabían a dónde irse, o a aquellos hombres que fueron amontonados en los trenes para ser llevados en carnes de cañón a la invasión, por la invasión norteamericana en Veracruz. Aquí se darán cuenta en otra de las secciones del archivo de los telegramas. Noten también el uso de más de lo que dice el contenido. Este telegrama lo menciona Pablo González, que es lo que está sucediendo en la toma de la Ciudad de México. La toma Pablo González el 2 de agosto de 1915, y vean las condiciones de los telegramas. El archivo de Carranza fue guardado en un depósito de quesos, por eso huele a queso. Sí, huele a queso. Y algunos de los están dañados, pero el Centro de Estudios, para rescatar esta información, lo que ha hecho es transcribir cada uno de estos telegramas dentro de sus posibilidades. Vean el águila, que también cambia, y voy a mostrarles a grosso modo algunas de las piezas de los telegramas que tenemos, independientemente de su importancia. Aquí está firmado por Luis Cabrera, el que está haciendo mención de que se ayude a un personaje que están apoyando, incluyendo el doctor Atl. Gente muy importante apoyó a Carranza. Vean el estado de los documentos. Este es de Felipe Riveros, que tuvo un problema de poder con Carranza, allá cuando estuvo Carranza en Sonora. Felipe Riveros, del gobernador de Sinaloa, apoya a la Convención Soberana, y aquí podríamos hacer una mención importante. La Convención Soberana de Aguascalientes no era un congreso, y por lo tanto Carranza lo desconoce como tal, porque aunque se decía soberano, no representaba los intereses del pueblo. Carranza sacaba del juego a todo el mundo desde el punto de vista con el orden constitucional. Sí, bueno, era su manera de… Eso es un político. Los que no están con él están en contra de él, para eso hay leyes, y los juzga y los fusila, y él legaliza cada vez más su movimiento. Porque cuando comienza Carranza le dicen que él es el rebelde, y le dice Huerta: no, rebelde no soy yo estoy luchando por un orden constitucional, luego el traidor eres tú. Y la historia así nos cuenta que Huerta es el traidor. Vean también estos otros documentos de telegramas.
si no mayoría, una gran parte de ellos están en clave. Vean lo importante que es el dominio de Carranza, porque los telegramas en claves, algunos están escritos en clave diferente dependiendo del general a que se le escribe o personaje, y en días distintos también para que la clave no sea descifrada. Entonces tiene un control de información total. Esta es una maravilla, lo escribe Carranza en francés y está felicitando al emperador de Alemania por X razón, por su santo onomástico y tal. Aquí cabe recalcar justamente que desde luego Carranza pues era pro-germano. Eso significa ser antinorteamericano, desde luego. Recuerden que también aquí en los años 40 México estaba a favor de Alemania contra Estados Unidos, aun cuando hubiera nazis. La gente iba a bailar a la suástica, lo que era el restaurante Loma Linda, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el tiempo de Carranza, aun cuando México permaneció neutral, Carranza sí tenía evidentemente interés en Alemania. Estos dos telegramas que siguen, también es una información de Ignacio Bonillas, que era evidentemente el embajador de México en Estados Unidos, y que Carranza va a utilizar para hacer un gobierno civil, que eso tampoco se ha entendido y se ha juzgado mal a Carranza, pero esto se llama presidencialismo de Estado, dedazo, aparado por el ejército. El Estado debe tener un hombre civil, siempre amparado por el ejército. Eso no lo comprendieron evidentemente los militares Pablo González y Álvaro Obregón. Esta información también hace mención Ignacio Bonillas de la situación en Alemania, porque evidentemente Carranza va a hablar de más bien ya hizo su doctrina Carranza, que es la soberanía de estados y respeto de gobierno y neutralidad de México. Estos otros telegramas sigue la persecución a reaccionarios y revolucionarios que están en contra del gobierno de Carranza. Carranza también utiliza, aquí podemos resaltar algunos de los documentos claves de servicio secreto. Carranza tiene un servicio secreto impecable con los diplomáticos, que son los que le informan, y también hay agencias de detectives. Eso también lo utilizó Porfirio Díaz contra los magonistas, por ejemplo, y aquí se está dando información de los tejes y manejes que tienen los Madero con Villa, por ejemplo, de las propiedades que quieren apropiarse de litorales para exportar perlas, etcétera. Entonces aquí están hablando de que Alberto Madero es el principal responsable. Hay correspondencia en la que luego Alberto le dice a Carranza pues que no es cierto. Pero bueno, aquí en el servicio secreto es muy puntual. Igual aquí se habla de la toma de Reynosa porque Felicistas, el más importante de ellos, está haciendo vivir el movimiento del felicismo en Reynosa, en Tamaulipas, que es el general de división después candidato presidencial de 40 y que es un personaje que yo investigo, el general Almazán. Le está haciendo la vida de cuadritos a Carranza en el norte del país como felicista, cercano a Villa y representante de Zapata, por ejemplo. Entonces, este movimiento de reaccionarios y contrarrevolucionarios, así llamados, contra Carranza persiste y los agentes secretos lo informan a Carranza. Entramos al ámbito femenino. Hice mención a que Carranza tenía el apoyo de los maderistas. Muchas mujeres maderistas se fueron inmediatamente a apoyar justamente a Carranza, porque ellos pensaban que el ideal carrancista era el que Carranza había tomado de Madero. No olviden que Carranza en un decreto el 22 de febrero de 14 hace oficial el martirologio, el mito de Madero
y entonces el mismo Carranza utiliza a Madero para darle una fuerza a su ideología constitucionalista. Es decir, Carranza logra, porque las circunstancias se dan a favor del gobierno de Carranza. Afortunadamente para Carranza, Madero murió o lo asesinaron. Exactamente en ese momento es que Carranza lo aprovecha y lo utiliza a su favor. Y, ojo, por eso es político, por eso lo decía yo al principio. Si nosotros comparamos la situación actual con los políticos a como esto sucedió en este pasado, verán la gran diferencia de lo que significa ser un político. Carranza, aparte de que no les dijo mentiras, los políticos ahora se están peleando y agrediendo y descalificando. A pesar de que Carranza tuvo problemas serios porque no era maderista, desde luego, tan no era maderista que nunca dijo que fue un error de Madero el no haber disuelto el ejército federal que partía de Porfirio Díaz. Carranza tampoco dijo que fue un error de Madero haber licenciado las fuerzas revolucionarias, que lo hizo contra las fuerzas revolucionarias. Por eso Zapata, Almazán y todos los demás se levantaron en armas contra Madero. Nunca Carranza hizo agravio de decirle a Madero que se había equivocado en todo lo que se equivocó su gobierno. Al contrario, él pasó a la acción y resolvió los problemas que Madero no pudo en el momento, porque Carranza tuvo acción para hacerlo. Y en el caso de las maderistas las arropó, pero transformó ese momento importante. Aquí pueden ver en el centro a Sara Pérez de Madero. Le decían el zarape de Madero porque era zarape, pero bueno. Doña Sara tiene a la niña Filomena en sus faldas, porque las dos mujeres viudas, una de ellas es Carmen y la otra es la viuda de Cerdán. Y a su lado inferior izquierdo pues se encuentran las hermanas Narváez, Rosa, María y Guadalupe. Otras niñas y mujeres tienen una especie de moño tricolor y otros personajes no identificados que forman parte del club importante patriótico que recibió a Madero justamente en julio de 1911. 1911, sí, cuando Madero visita Puebla y va a rendir homenaje, estas mujeres en este club patriótico juntan obolos para darle una banda de heroína a Carmen Cerdán. Es muy interesante mencionar aquí lo importante, porque existe la leyenda de que Carmen Cerdán se disfrazó de arriero para ir a ver a Zapata. Sí fue a ver a Zapata, pero no para que la condecorara y le diera un nombramiento como general u otro grado militar en el zapatismo Zapata, sino porque Carranza la envía como una especie de agente para que Carmen convenza a Zapata de la unión revolucionaria. Esa me parece que es más acertada que pensar que se disfrazó de arriero y fue a ver a Zapata y todo eso. Vean ustedes la diferencia de la vestimenta de las primeras mujeres maderistas, porque son muy femeninas. Las Narváez de hecho eran costureras. Después se irá modificando la manera de vestir. En el constitucionalismo sí hay mujeres vestidas de hombres, pero no sabemos que sean tan trascendentes porque tenemos poca información, de la que ustedes verán la próxima vez, que sería Amelia o Amelio Robles. La menciono porque Amelia fue la primera mujer, aunque ella decía que era un hombre, que se levanta en armas en favor de Almazán en 1940, por ejemplo, en Guerrero. Ella fue zapatista de origen y estas mujeres que fueron desde el magonismo, luego maderistas, fueron otras de maderismo, pasaron a zapatismo o villismo, la mayoría fueron constitucionalistas y esta mayoría de mujeres fueron viudas. Vean esta otra fotografía,
extraordinaria de Carranza, en la que está justamente también con las Narváez. Guadalupe fue la agente constitucionalista de las 3 hermanas más importante de Carranza. Son fundadoras de periódicos, de revistas, son escritoras, pasan armas, dinamitan, hacen muchísimas cosas que no podrían imaginarse. Aquí, por ejemplo, vean los nexos que tiene Carranza con las mujeres maderistas. A pesar de que las familias de Madero despectivamente le llamaban Don Venus, pues Don Venus hizo mucho por Sara, le está devolviendo todas las propiedades, todo lo que tenía ella en el castillo de Chapultepec, se lo devuelve Carranza. En esta es María Cámara de Pino Suárez, está agradecidísima porque Carranza, en uno de los rubros más importantes como gobernador y posteriormente primer jefe y presidente, le interesa que los niños estén educados, y los niños de Pino Suárez están educados por el gobierno de Carranza, siempre. Aquí también, en esta otra carta, Carolina, la esposa de Gustavo, le agradece. En la carta se hace mención de que Carranza se procure arreglarle, por ejemplo, su automóvil, se lo deja en magníficas condiciones y Carolina está muy agradecida. Este es un memorial fabuloso, que no puedo detenerme mucho en lo que dice el memorial, pero es una de las viudas. La mayoría de las viudas, como ya no tenían marido, obviamente, le dedicaban ese tiempo fabuloso que le sobraba a Carranza. Y esta mujer, que es María Teresa Aguirre, viuda de Sánchez, con su niña de 10 años, hace todo lo que puedan imaginar ustedes para procurar el movimiento. Entiéndase que en el constitucionalismo al menos no hay un movimiento feminista como tal. Las mujeres no pelean tanto por los derechos de la mujer, sino porque ven en Carranza a un hombre paternal y ellas lo ven como un jefe de Estado. La mayoría de estas mujeres son mujeres preparadas, enfermeras, maestras, y a través de su enseñanza evidentemente aplican el artículo 3º constitucional, educación laica, definitivamente. Entonces, aparte de eso, ellas son guerrilleras. Esta mujer estuvo en la Decena Trágica, curó heridos, estuvo agredida por el zapatista que mencioné, bueno, no dije su nombre, pero es el general Everardo González, que se ve que golpeaba a las mujeres, era un golpeador, a ella la golpea y la secuestra. Aquí hace toda mención de todo lo que le sucede. Esta mujer también se fue exiliada a La Habana y desde ahí le ofrece sus servicios a Carranza y también a sus hijos. Esta mujer también adoctrina justamente lo que significa el movimiento constitucionalista y lo difunde en fechas patrióticas y en otros lugares, por ejemplo, ¿no? Es Rebeca Escobedo. Esta es, no sabemos si es hombre o es mujer, pero ella se firma Carmina L. Vida de Z. Godolphin, y es una de las grandes fundadoras de la Cruz Blanca Neutral de América Latina, y estudia teosofía y la aplica al constitucionalismo. Igual tampoco puedo detenerme mucho con su filosofía porque es llevarnos más tiempo. Esta señora es una maravilla porque es Esther Lobato, viuda de Barreiro. Escribe bastantes cartas a Carranza y ella está en contra de la invasión norteamericana y ofrece su fuerza, por supuesto, y colaborar en la causa. Pero hay un detalle que poco se conoce de ella, porque su papá tenía que ver con negocios de pulque. Y aquí, bueno, en otra carta, Esther le ofrece a Venustiano Carranza, pues que se haga una mejor industria del pulque, porque es lo que la gente gusta tomar en ese tiempo, por supuesto. En un detalle puedo mencionar que quien tomaba pulque y le gustaba mucho y lo mezclaba con vino tinto, y eso se le llama Isabel Dormida, no sé por qué, pero así le decían, era Eufemio Zapata. Ya se imaginarán cómo andaba Eufemio. Esta es una de las cartas más bellas que tenemos, vean el estado, porque también hay que hacer una mención especial. Me parece que todavía falta un poco de cultura en nuestro país para poder entender la necesidad
que debe haber para restaurar y resguardar los archivos. Es obligación de todos nosotros conservarlos. En este caso, bueno, afortunadamente Barragán lo conservó, pero bueno, no se dejó de ver que esto estaba en un depósito de quesos, y lo que intentamos fue reconstruir el documento mediante la transcripción mecanografiada del mismo. Aquí Ermila está a favor, obviamente, de la política de Carranza y contra la invasión norteamericana, que para variar, pues es el deporte que más practica Estados Unidos contra México. Venustiano Carranza tuvo mucho afecto por sus hermanos, y este es un himno dedicado a Jesús. Es importante mencionarlo porque ya este es el preámbulo a lo que significa la Constitución. Con un homenaje a Jesús Carranza en el teatro en Querétaro, se da apertura a la celebración del Congreso Constituyente auspiciado por Carranza, y bueno, el homenaje es para Jesús. Este es un facsímile, pero el original fue entregado por Condumex al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, precisamente proclamando Venustiano Carranza la Constitución de 1917. Me gustaría dejar muy claro que la Constitución de 17 es la consecución más importante de Carranza porque deja el orden político, cubre el vacío político y jurídico que no existía desde antes de su gobierno. Pese a lo que se diga, hubo pluralidad de participación en ese Congreso, aunque hayan dicho que fueran carrancistas. Bueno, él ganó, entonces no se podía esperar otra cosa, no podía meter enemigos, pero dentro de ese Congreso hubo pluralidad y Carranza logró la confianza en el Estado Nacional, el control sobre las fuentes de riquezas forestales, económicas, sociales, políticas, que la sociedad tuviera producción y de todos los sectores, es decir, el control del Estado, y además también que los extranjeros no tuvieran tanto como habían tenido, y fomenta esa Constitución un Estado fuerte y se le da a México una personalidad política, definitivamente. Y los posteriores gobernantes estuvieron o están sentados en el Estado que Carranza creó, y la Constitución de Carranza sigue siendo vigente, y si no ha pasado a la acción no es problema de Carranza, sino de los gobiernos en el poder que no han entendido para qué sirve la Constitución. Todos los derechos están ahí, y Carranza fue lo suficientemente inteligente de comprender que debía utilizar las cosas buenas que tenían sus enemigos, y agarró necesidades de magonistas, necesidades zapatistas y también necesidades de otros personajes, y los sintetizó en los artículos que ya conocemos. Pero Carranza, si retomamos el Plan de Guadalupe y lo juntamos a la Constitución, nos daremos cuenta que el Plan de Guadalupe, pese a la crítica que reciba, fue el único plan de la Revolución que cumplió todos sus puntos, ninguno otro, y que la Constitución vino a ser una consecuencia justamente del Plan de Guadalupe, porque lo primero que quería el Plan de Guadalupe era poner orden político. Y el final es este documento que me gusta resaltarlo porque sí es la firma de quien voy a decir que es, esa es la sorpresa. Sí es un documento, aunque sea una reproducción, pero el original existe. Y además, lo más importante, olvídense de quién está firmando el documento y lo que dice el documento, que a continuación veremos, es que ese documento refuerza que Carranza en la historia no es recordado como un mártir, como Madero, porque Carranza no necesitó ser un mártir para ser recordado en la categoría más importante de festejo histórico
al lado de Hidalgo, al lado de Juárez y al lado de Madero. Carranza está recordado porque él fue el forjador de una patria, de un estado y de una nación. Este documento, esta es Virginia, la esposa de Venustiano Carranza, que fungía como primera dama, repartiendo ropa y materiales necesarios para, este era el documento. Lo firma el presidente Lázaro Cárdenas, ordenando a Rodolfo Herrero que Carranza fuera muerto en la refriega. Es una orden que da Lázaro Cárdenas para matar al presidente de la República Constitucional, Venustiano Carranza. Muchas gracias.